Muy buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. Por aquí, les damos la bienvenida a la Iglesia de Cristo. El Renuevo les da la cordial bienvenida a este tiempo, a este momento de tiempos de espigar. Es una bendición el poder estar aquí para transmitir la bendita palabra del Señor. El día de ayer tuvimos nuestro servicio de oración e intercesión y también fue de mucha bendición el poder llevar las peticiones delante de la presencia de nuestro Dios. Para todos aquellos que se están conectando por primera vez, mi nombre es María García, soy esposa del pastor David García, ministramos en la Iglesia de Cristo, el Renuevo Ministerio Ebenezer en la ciudad de Hillsboro, Oregon, y también quería darles ¿cómo se dice? Los horarios de nuestros servicios. El día viernes tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche o 7 de la tarde, ¿verdad? El día domingo es nuestro servicio general a las 3 de la tarde y pues es de mucha bendición el poder estar en estos servicios, ¿verdad? Próximamente con la ayuda del Señor. Así que vamos a dar inicio a este tiempo de espigar en este discipulado, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga, amada familia. Espero que todos se encuentren bien en casita. Reciban un abrazo fraterno de la Iglesia de Cristo, el Nuevo Ministerio Ebenezer, aquí en la ciudad de Hillsboro, Oregon. Permítame, déjenme hacer algo aquí, rapidito. Todavía hay, ¿verdad? Sí, en algunas cositas técnicas. En unas cosas técnicas, así como a veces suele ser los servicios en vivo, ¿verdad? Sí. Bueno, esperemos que todos se encuentren bien, mis amados, allá en su casita. Qué lindo estar en Guatemala, ¿verdad? Ahorita que estaba viendo el tema de nuestro apóstol, ya mañana la preproclama. Sí, amén. Mañana comienza y, bueno, de hecho, pues va a ser una gran bendición estar en aquellos lados. Primeramente Dios, si Dios quiere y lo desea, el próximo año pues estaremos visitando el país de Guatemala, allá en Guatemala, linda, dicen los hermanos, sí, lo quiere, ¿verdad? Sí, en el retiro de pastores de verano, en el retiro de verano, allá en Guate, ¿verdad? Pero bueno, hoy es jueves, hoy es miércoles, mis amados. Ayer tuvimos nuestro servicio de oración. Bueno, yo no estuve porque tuve cosas que hacer, pero mi esposa estuvo al pendiente de la oración, gracias a Dios. No lo podemos dejar, hermano, no podemos dejar, ni usted y yo debemos de dejar y hasta un lado la oración. No, hermano, tenemos que buscar al Señor de día, de noche, de madrugada, a la hora que necesitemos buscar de su presencia. Así que hoy pues tenemos el privilegio de estar en nuestro discipulado Tiempos de Espigar. Es algo lindo el poder nosotros de empezar a espigar aquellas cositas que se van dejando en el tintero, que son importantes para nuestras vidas y poder ir viendo cómo Dios nos va metiendo a diferentes situaciones bien lindas, bien hermosas. Y esta noche no va a ser la excepción. Así que yo quiero que usted me acompañe, no sin antes orar, prestarnos ante el Señor y pedirle al Señor que nos bendiga, derrame de su bendición sobre esta palabra y que Dios siempre nos dé ese entendimiento que necesitamos. Amén. Vamos a orar, hermana María. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad infinita que has tenido con cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la alabanza, Señor. A ti damos, Señor, todo el honor, Señor, que mereces, Señor. Gracias, en esta Padre. hora, Señor, agradecidos estamos porque tú has, Señor, extendido tu brazo de poder sobre nuestras vidas. Sí, Nos Señor, has sostenido bendito, tu gracias. gracia, Señor, tu grande amor. Padre de En la el nombre gloria, de y en Jesús, esta tarde, Señor, te damos las venimos, gracias. Señor, dándote las gracias por este discipulado ministerial, Tiempos de Espigar, Sí, Señor, en el gracias. cual nació, Señor, en el corazón, Señor, de tu siervo, poniendo, Padre, ese sentir, Señor, para transmitir esta palabra, Señor. Pon, Señor, las palabras en nuestros labios, deposita de tu fresca unción sobre Sí, nosotros, Señor, en el nombre de gracias. Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre, a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Gracias, te gracias. damos la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén.
Gloria a Dios. Amén y amén. Bien, mire, para empezar, es un tema que yo, como es tiempo de espigar, regularmente trato de escoger el tema del viernes y el servicio del domingo para poder siempre llevarles a ustedes este discipulado, tiempo de espigar, porque se quedan muchas cositas cuando estamos ministrando, siempre se quedan cosas ahí bien interesantes que uno anhela siempre ir indagando y a poder abrir más la enseñanza para que todos podamos recibir de esa linda bendición. Así que yo le titulé el fin de semana, hablé un poquito con respecto a este tema, yo le titulé las adversidades, platicando con el pueblo del Señor que Dios nos ha permitido predicar, les hablaba de las adversidades y cómo es que nosotros a veces, mis amados, nos encontramos en diversas adversidades, valga la redundancia, en donde no sabemos cómo solucionar tal vez un conflicto, una situación. Y es cuando nosotros nos enfocamos y le rogamos a Dios que nos ayude a poder salir y librarnos de esa situación. Antes de comenzar, quiero a que usted abra sus Biblias y véngase conmigo a una base que le quiero mostrar, que está en Santiago 1:2. Y mire cómo comienza. Dice la palabra del Señor: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. O sea, en diversas adversidades. Esta es la palabra prueba, yo quiero usar la palabra adversidad, claro que ahí se prueba porque es casi similar a la adversidad, a las situaciones a las cuales nos encontramos. Y la verdad que aquí dice tener por sumo gozo. Hermanos, la pregunta del millón es cómo nos vamos a gozar cuando estamos en medio de una adversidad. Entonces, necesitamos tratar y poder comprender lo que Dios nos está hablando por medio del apóstol Santiago. Ahora dice más abajito, si usted me acompaña con sus ojitos más abajito, en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora mire, aquí hay un ingrediente perdóneme que use la palabra ingrediente, pero aquí hay una palabra, un ingrediente que nos va a abrir un poquito más el panorama, porque hablamos de la fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando Dios se dirige a nosotros en medio de la adversidad, es porque sabe que usted y yo tenemos fe. Ahora yo pregunto, y todos lo sabemos, quiero pensar de esa manera, que la mayoría sabemos qué es fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermana María? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Amén. ¿Es qué? Tu micrófono, gracias. ¿Sí está prendido? Es la certeza de lo que no se ve y la Ok. convicción de lo que se espera. Ahora, es la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que se espera. Entonces, en medio de la adversidad, nosotros no vemos la puerta, se podría decir, pero nuestra fe nos ilumina para poder entender que estamos casi ya afuera de esa adversidad. Dice el versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Oiga, perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dos cosas importantes: perfección y un completo total. Sí, quería recalcar Sí, algo nada más sí. rápidamente. Es que yo dije al revés los términos de lo Ok. que es la fe, Sí. pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Exacto. Amén. Nomás quería Con recalcar eso. con razón decía, a ver cómo está, pero yo ya metí había aventado la explicación, pero qué bueno que lo mencionas. Sí, lo mencioné porque a veces de repente como que me equivoco con esas las dos terminaciones. Entonces, es la certeza, gloria a es Dios. la certeza de lo que se espera. Tienes una certeza de que de eso que estás De que esperando, viene la salida, que ya Porque- estás ajá. saliendo. Y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Exactamente. Por eso, hermanos, mire que nosotros somos bendecidos, porque ni usted ni yo conocimos a Cristo físicamente. Pero mire la convicción que tenemos que Él existe y que Él vino a este mundo a salvarnos. Eso es algo bien hermoso. Sí, nos dice Eso es fe. bienaventurados aquellos que no, que creyendo, no, ¿verdad? No vieron. No vieron, ¿verdad? Pero han creído. Han creído. O sea, la
la fe es lo que juega el papel muy importante. Qué hermoso. Sigo con esto, por favor, véngase conmigo, más abajito ahí, véngase conmigo a Isaías 40:28. Estoy poniendo los cimientos para poder desarrollar el tema del discipulado y poder tener bastante material que usted también sea bendecido. Mire lo que dice Isaías 40:28. 40:28. Sí, Sí, dice, ¿acaso no sabes? fíjese Sí. la pregunta que hace Isaías. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? Oiga, El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. oiga. Y el 29 dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. oyó hermano, mire la pregunta, ¿acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Claro que, hermanos, él es eterno, él es el creador, él le encanta estar creando, siempre está creando. Por eso el versículo 29 dice, Él da fuerzas al afligido. Hermanos, porque todos en medio de una adversidad hay un cansancio tanto emocional como físico, sobre todo cuando estamos lidiando peleas espirituales, batallas que tenemos que conquistar, áreas en nosotros que necesitamos conquistar, hay un desgaste físico y emocional. Entonces aquí es donde entran las fuerzas que provienen de parte del Señor. Cuando nosotros nos postramos a clamarle a Él, a orarle, a suplicarle que mande su pronto socorro, Él, hermano, Él manda. Y mire lo que nos da fuerzas, un vigor que a veces no lo comprendemos de dónde viene, porque hermanos, a veces nos fatigamos físicamente, pero cuando el Señor viene y nos da esas fuerzas, también nos da un vigor, porque ¿cómo podemos, por ejemplo, nosotros que tenemos tantas cosas que hacen los ministros, claro que todos tenemos cosas que hacer, pero en algunos como que es un poquito más el trabajo que en otros, pero aún así el Señor nos da esas fuerzas y ese vigor para continuar hacia adelante. Porque si seguimos más adelantito, mires, ahí mismo en su Biblia, en el verso 30, mire lo que dice. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Mire lo que dice el 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán Híjoles. y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendo, ¿verdad? Porque fíjese cómo dice, aún los mancebos se fatigan y se cansan. Ahora, él dice, y los jóvenes tropiezan y ¿qué? Y vacilan. Tropiezan y vacilan. Exactamente. Pero el versículo 31 nos da como ese enfoque hacia lo que realmente necesitamos tener, hacia esa meta, ese empuje para poder seguir adelante en medio de nuestras adversidades, entre comillas, problemas, circunstancias, enfermedades, hermanos, tantas cosas que como humanos tenemos. Y son adversidades a las cuales tenemos que hacerles frente todos los días de nuestra vida. ¿Sabe por qué le digo todos los días? Porque todos los días salimos a enfrentar a ese mundo que siempre está a la expectativa de a ver cómo nos devora, de a ver cómo nos conquista, de a ver cómo nos arrebata aquella felicidad que Cristo nos dio. Entonces, miren lo que dice el 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ah, qué lindo, que vamos a renovar nuestras fuerzas en medio de ese problema tan fuerte. Vas a renovar tus fuerzas en medio de esas decisiones que tienes que tomar. Vas a renovar tus fuerzas en medio de ese cansancio emocional por problemas familiares con tus hijos, con tu trabajo o en la sociedad. Vas a renovar tus fuerzas, porque aquí te lo dice el Señor, no te lo decimos nosotros, te lo dice tu Creador, el Señor. Pero bueno, vamos a seguir adelantito. ¿Alguna pregunta, hija? Sí, bueno, lo que pasa, esa palabra, ¿verdad? Los que esperan. Los que esperan, claro. Muchas veces decimos, ¿verdad?, que esperamos en el Señor, pero realmente en la prueba es a donde realmente
nos damos cuenta si estamos realmente esperando en el Señor. Amén. Porque aquí dice la palabra, ¿verdad? Que aún los mancebos, que creo que un mancebo es aquel que no se casó. No sé si alguien me colabora con eso. Sí, ahorita vamos a buscarlo. Creo que un mancebo es aquel que no, pues que nunca se casó, pues, o sea que está dedicado solamente. Está dedicado. No, ese es un eunuco. Oh, entonces estoy confundido. Sí. Pero un mancebo no será lo... Ahorita lo buscas, bueno, para ir buscando. Qué bueno que lo mencionas para porque saber dice, la definición de aún mancebo. los mancebos se fatigan y se cansan, ¿verdad? Entonces, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pues los jóvenes, ¿verdad? Ahora sí que por la juventud, por su juventud muchas veces, ¿verdad? Van a caer en tropiezos y sí, vacilan porque todavía están, aquellos que no conocen todavía al Señor, ¿verdad? Van a tropezar porque no están esperando en el Señor. No. Porque muchas veces puede haber una jactancia de su propia fuerza de juventud, pero yo creo que aquí, ya en el 31, dice, pero los que esperan en el Señor renovarán las fuerzas y qué hermoso es cuando uno espera en el Señor. Amén. Y recibe esas fuerzas de lo alto y nos hace sentir el Señor remontándonos hacia las alturas, ¿verdad? Como una águila, porque las pruebas son difíciles, llegan a cansar, pero sabemos que esperando en el Señor nos da esa vitalidad, esa fuerza, y que aún, ¿verdad? No nos vamos a cansar y vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Y quiere decir que este camino no va a ser como ese canto, cansado del camino. Cansado del camino. No, valga la redundancia. No, porque el camino es Cristo, no, al contrario. Porque, o sea, ¿verdad? Muchas veces contentos. de que no podemos tomar esa postura porque ya nosotros en Cristo tenemos esperanza. Amén. Tenemos la esperanza que no avergüenza y esa es la que estamos creyendo, la cual esperamos todo el tiempo. Aleluya. Fíjate lo que dice adversidad. No sé si lo tienes ahí para que puedas, amén. mira lo que dice. Es importante que entendamos qué es adversidad o sus sinónimos de adversidad. Y mire lo que dice. Si la adversidad es un estado de sufrimiento, Oiga, dificultad o condiciones desfavorables y hostiles que pueden incluir problemas, oposición, tribulación, angustia y decepciones. hermanos benditos del Señor, mire lo que es una adversidad. Viene con sufrimiento, dificultad, mire, condiciones desfavorables y hostiles. Bendito Dios. Y en todas esas el Señor, como las conoce, Él, hermanos, Él pelea por nosotros para que nosotros podamos vencer y salir victoriosos de todas esas adversidades. Yo me pongo a pensar aquella adversidad que tuvieron los apóstoles y yendo en la barca, que se acuerda que Jesús iba dormido, ¿verdad? Y dice la palabra que el mar se empezó a alebrestar. Miren la tempestad, el tipo de tempestad que se les empezó a ellos a hacer. De la nada se empezó a levantar un oleaje, unos vientos a las cuales ellos les creció un temor, vino sobre ellos un temor a lo que estaba pasando. Una adversidad que no sabían si iban a sobrevivir de esa situación. Pero aquí hay algo que es bien interesante ver, que el Cristo verdadero, el Cristo todo redentor, iba en esa barca. Sí. Quiere decir que el Señor, si iba en esa barca, el Señor va en tu barca, va contigo, no te va a abandonar. Lo que Él cuando Él se levanta dice, ¿por qué están tan miedosos? Y los empieza a exhortar. Entonces Él a nosotros nos dice, mira, ¿por qué estás nervioso? Si yo estoy contigo, yo te llevo en los brazos. Las huellas que tú ves son las mías, no son las tuyas, porque yo te llevo en mis brazos. Sí. Y fíjate que la palabra adversidad tiene sus sinónimos. Amén. Y quería agregar sí, claro, a lo que estás mencionando, porque uno de sus sinónimos es hostilidad, enemistad, infortunio, desgracia, desventura, malaventura, calamidad, una calamidad, una desdicha, infelicidad, contratiempo, percance, revés, tropiezo y fatalidad. Imagínense, hermano, todo lo que pasa. Ahora, viendo el tropiezo, una de las definiciones me recuerda al hijo pródigo, porque el hijo pródigo, la verdad,
tuvo su adversidad muy fuerte, porque él tuvo que bajar a lo más bajo para poder entender que Dios estaba con él. Y mire las palabras que usa: me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Hermanos, miren la reflexión que esto nos da a nosotros, para aquellos que se sienten que ya no son amados por Dios, o que tienen un espíritu de culpa, que ellos piensan que Dios no los va a perdonar. No, mis amados, Dios es un Dios de amor. Dice la palabra en Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. O sea, Dios, en medio de tu adversidad, en medio de tu problema, si tú confiesas tu pecado, la situación por la que has caído, la situación por la que estás pasando, lo confiesas, alcanzas misericordia cuando te apartas de Él, cuando dejas que Jesús suba a tu barca y Él vaya guiando ese barco, Él sea el conductor de ese timón. Qué lindo, sí, ¿no? Porque fíjate, es interesante esas situaciones. Porque muchas veces cuando se entra en una adversidad, muchas veces, aquí como en los sinónimos que menciona, mucha gente cae en caer en el punto de enemistad, estar en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque se hace amistad con el mundo, descayendo pues ya sería en un caso de retroceso, ¿verdad? Sí. Un retroceso espiritual, pero porque muchas veces las adversidades son tan fuertes que muchas veces, como no están tomados, como lo que mencionábamos anteriormente, de la mano del Señor, en la esperanza que debemos tener nosotros, pues muchas veces se cae en eso, porque sí se ha visto casos donde pues se pelean con Dios. Hoy es que por lo que estamos hablando, en medio de la adversidad, todo lo que puede pasar. Entonces, ahí por eso es que hablamos de la fe. Hablamos de lo que es la fe. Porque, hermanos, ¿qué te va a sostener en medio de una adversidad? La fe depositada en el Señor. No tus fuerzas, la fe depositada en el Señor. Porque ¿cómo vamos a salir de esa adversidad? Y adversidades también puede ser hasta deudas que a veces nosotros mismos nos cargamos. Hay unas deudas tan difíciles que a veces no se sabe cómo pagarlas. Pero en medio de esa adversidad, con fe, confiando en el Señor, Señor, te entrego todas estas situaciones porque yo ya no puedo con ellas. Y Dios, bendito Dios, logra hacer cosas lindas. Por eso lo que dice la palabra, la Biblia enseña que la adversidad puede ser una herramienta que Dios usa para llamar la atención, probar la fe y promover el crecimiento espiritual y la madurez en su seguridad. Hermanos, mire qué tremendo. Puede, o sea, mire lo que nos regala aquí este comentario. Sí, La Biblia nos enseña que la adversidad puede ser una herramienta. Hermanos, qué interesante, porque aquí vemos varios ejemplos de ministros de Dios que Dios los usó de una manera hermosa en medio de su adversidad. Podemos mencionar varios de ellos. Por ejemplo, José. José fue uno que tuvo una adversidad tremenda. Mire todo lo que le pasó, una acusación falsa que lo llevó a un calabozo. Pero en medio de esa adversidad, Dios no lo abandonó. Dios estuvo con él. Y mira lo que llegó él a ser a futuro. Llegó a ser el segundo gobernador más grande de Egipto. Otro de ellos podemos platicar de Moisés. Moisés, en medio de su adversidad, en medio de su nacimiento, en esa situación tan difícil que él no podía tal vez expresar su llanto como niño, porque si él lloraba y lo escuchaban los soldados, lo iban a matar, porque era la orden del faraón. Tuvo que hacer su mamá una canasta para calafatearla y meterlo ahí para salvar su vida. Hermanos, eso fue una situación, una adversidad tan terrible. Sí, y fíjate que cómo es que Dios en medio de la adversidad usa sus métodos, se podría decir. Exactamente. Porque fíjate que en Eclesiastés 11:5 dice, los caminos de Dios son misteriosos. En otras versiones dice, Dios
perdón, no, perdón, que él se mueve por senderos misteriosos. Entonces, la frase que usa Dios para decir esa Dios obra en senderos misteriosos significa que los métodos de Dios a menudo superan la comprensión humana. Imagínate. Superan la comprensión humana porque a veces no entendemos, ¿verdad? Sí. Lo que sus acciones pueden parecer inesperadas, incluso desconcertantes. Sí, o sea, porque no las esperas. Exactamente. O sea, no te esperas esa No te- situación. Por ejemplo, un milagro. O sea, imagínate que que no hay un doctor, no hay, por ejemplo, decir, estás en un lugar donde no hay un doctor, donde no hay alguien que te pueda atender en ese momento, no a ti, a alguien, a cierta persona. Sí, Y resulta que en medio de esa adversidad pasa algo muy interesante, sí. un milagro. Sí. Y Qué fíjate tremendo. que el fin de todo esto es que es es para bien, porque dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Sí. Aunque al principio nos pueda parecer absurdo, nos pueda parecer desconcertante, como lo que acabamos de mencionar, siempre pues el Señor supera mucho a lo que es nuestra comprensión humana, Sí. definitivamente, porque a veces no entendemos por qué se está pasando eso, pero siempre Dios tiene conducirnos a un fin que es para bien. Y no quejarnos, ¿verdad? Porque muchas veces en quejarnos, pues no solucionamos nada. No. Más bien, ¿verdad? Mejor orar y siempre clamar a Dios, ¿verdad? Sí, que le dé a uno la fuerza. Es que es bien interesante esto, mis amados. Sí, amén. Pero déjeme seguir porque tengo que darle más contexto de lo que estamos platicando, pero qué interesante porque, mire, en medio de la prueba, ¿cómo es que Dios no nos abandona? O sea, yo le di 2 ejemplos, usted puede buscar mucho más ejemplos. Yo le mencioné a José en medio de su adversidad, le mencioné también a Moisés en medio de su adversidad, pero ahí también entramos nosotros, porque antes que no éramos pueblo, vivíamos en un mundo de tinieblas, pero cuando vino la luz admirable que es Cristo, nos iluminó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero aún así, como traemos todavía costumbres de Egipto, el Señor necesita seguirnos limpiando cada día más, purificándonos cada día más. ¿Por qué? Porque todavía traemos arrastrando cosas de Egipto y eso nos hace abrir puertas para entrar a ciertas adversidades que el Señor usa para seguirnos limpiando. Sí, y eso revela lo que realmente hay en nuestro corazón, porque en lo que estaba yo hablando, Ese pensamiento. en este pensamiento, que son situaciones, adversidades que son inesperadas, que muchas veces no te las esperas, sino de momento pasan y como que esa situación trae algo que revela lo que hay realmente. Yo lo puedo decir personalmente en mi vida, porque puedo decir, Señor, algo que me ha pasado y que yo puedo saber en qué estoy carente, en lo que Claro. necesito trabajar en mi vida. Y de alguna manera nos sirve a todos, porque Dios quiere, lo que acabas de mencionar, quiere seguirnos limpiando, limpiando, porque Él quiere que lleguemos a esa estatura. A esa estatura del varón perfecto. Sí, amén. Mira, es un estado, desfavorable. ¿Y qué es? Se refiere a estar en circunstancias, como dice, contrarias a los propósitos a los propios intereses o bienestar. Imagínense. Esa es la primera. Le doy otra más, incluyendo diversas dificultades. Oiga, lo que dice. Abarca problemas, tribulaciones, angustias, persecuciones, desilusiones y sufrimientos. Hermanos benditos, mírese aquí, solamente podemos abarca problemas, 1, tribulaciones, 2, angustias, 3, persecuciones, 4, desilusiones, 5, y la última, 6, la sexta, sufrimiento. ¿Y qué es el número 6? Número de hombre. Mira, hermano, por eso es que Dios trata de buscar la forma de podernos llamar en medio de esa adversidad, de cuando ya se nos cierran todas las puertas, es cuando Él viene a nuestro socorro y Él pone las personas
que son necesarias para seguir nosotros adelante y poder volver otra vez a salir a nuestro primer amor, porque todos pasamos diferentes problemas, circunstancias, vienen nuestras vidas desánimos que a veces ya no queremos, incluso ya hasta aquí llegamos, yo ya no quiero más, ya me desanimaron, ya por ejemplo, nosotros como ministros ya me hicieron una división, ya veo que yo ya no puedo seguir adelante, ya me quitaron el templo, ya no puedo pagar la renta, tantas adversidades que vienen. De repente surgen todas estas cosas, pero ¿sabe qué? Porque el enemigo se encarga de que venga sobre usted muchas veces las adversidades. Sí. A veces yo pienso esto, no sé si tú lo analizas, pero a veces no provienen de nosotros, sino que el enemigo te usa ciertas cosas para poder desanimarte. Y lo que hace Dios es que deja a la figura de Job, deja que te toque para ver hasta dónde está tu fe, hacia dónde vas hacia quién te vas a doblar, hacia lo mundano, perdón amados por esto, o hacia Cristo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Job, a pesar de todo lo que le vino, hermanos, el simple hecho de haber perdido toda su familia biológica, sus hijos, sus hijas, todos sus bienes, él se mantuvo en medio de su adversidad, se mantuvo en el Señor. Y dijo dijo estas palabras que están escritas: ¿acaso solamente del Señor voy a recibir todas las bendiciones? ¿Y qué hay de lo malo? ¿Qué hay de las cosas que son malas? ¿Acaso nomás voy a estar en lo bueno y en lo malo? No, voy a estar con Él, tanto en lo bueno como en lo malo. Y claro que le tocaron las dos áreas, lo bueno y lo malo, porque cuando ya no aguantó, empezó a reclamarle a Dios, lo cual a veces a nosotros nos pasa cuando tenemos situaciones en las cuales ya no vemos la mano, sentimos que la mano de Dios nos ha abandonado, que ya no lo vemos, que nos sentimos solos, pero aún en medio de esa situación, hermanos benditos del Señor, está el Señor con nosotros. Amén. Está con usted, está con su familia, aunque a veces no lo sienta, pero Él está ahí. Sí. Él está ahí. Amén. Y fíjate que en esto que dice que incluye diversas dificultades, una de ellas que son las persecuciones, imagínate, me hace pensar que también, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel venía siendo perseguido por Egipto, por el faraón, y venían tras de ellos. Y cómo es que ellos, ¿verdad? Miraron la mano de Dios, porque sabían que pues estaban atravesando una dificultad tan fuerte, una adversidad tan fuerte, tan difícil, porque que ya vienen tras de ellos, ¿verdad? Y muchas veces se siente uno como que se pueden sentir como acorralados, como que piensan que no va a haber salida, pero siempre Dios da la salida. ¿Sabes qué? Que estás mencionando eso, mire hermanos, hay algo que tenemos que analizar, y mire cómo a veces nosotros sin el afán de pisar el callo, pero cuando una familia, dentro del núcleo familiar, tienen a un familiar que es adicto a una sustancia o al alcoholismo, es una situación tan difícil que nosotros no podemos, a veces uno quisiera ayudar, pero no podemos porque en ese momento el trato a veces se vuelve personal hacia la persona que está padeciendo este problema, esta dificultad. Pero Dios aún así, en medio de esa adversidad, de ese problemita, Dios no lo deja, siempre está al pendiente. Por eso es importante nosotros el orar e interceder por aquellos que están pasando esas circunstancias, esas situaciones, para que Dios en medio de su adversidad ellos puedan ser fuertes a lo que sigue. ¿Por qué? Porque es algo fuerte. Quita la paz en una casa, hay conflictos, hay discusiones, y hay muchas cosas que se dan cuando vemos esta situación. Por eso es importante nosotros mantenernos firmes en quién hemos creído y a quién servimos, porque en medio de esa circunstancia Dios se agrada de nosotros y Él ve con buenos ojos tu fe, mi fe, la forma que uno busca a Dios cada día. Qué interesante, ¿no? Qué hermoso es todo eso, porque definitivamente muchas veces cuando alguien está pasando la adversidad o la prueba, como tenemos a veces
queremos ser más buenos que Dios muchas veces, Así meter es. las manos, ¿verdad? Pero siempre dejarse guiar por el Señor, porque muchas veces es necesario a veces que sea directamente con la persona, ¿verdad? Sí, Que Dios sí. va a tratar, que Dios va a obrar en su vida. Y Pero nunca se me olvida una experiencia que tuvimos, pero que fue tremenda porque estábamos pasando una dificultad económica. Híjoles, qué interesante, y sí, sí, cuéntala, algo cuéntala. que me llamó tanto la atención de esta persona, me dijo algo, dijo, yo sí tenía para darte, así me dijo, Híjoles. yo sí tenía para darte, pero ¿sabes qué? No lo hice porque yo quería, o yo creo que puso Dios en su corazón de que no me diera, porque quería, para que conocieras al Dios proveedor. Proveedor. Entonces dije, qué bueno que no metió sus manos, porque si las mete, no veo la provisión. Pero bueno, la voy a empujar ahí al río a mi esposa, pero se enojó, se molestó. Ah, bueno, sí, estaba yo, ¿Por qué no cuentas todo completo, digo yo? porque yo decía, pero ay, qué insensibilidad. Eso estoy hablando Sí, de muchos años, en sí. mis comienzos de cristiana, y decía, pero ¿por qué esa insensibilidad? Sí. Insensibilidad. Digo, si dice la palabra que hay que ayudarse unos a otros y mucho más a los de la fe, pero muchas veces Dios te dice, no te metas, estate aquí Sí. a la rayita, deja que yo me muestre a ellos, Sí. deja que yo me muestre a ella. Entonces muchas veces así es, pero tenemos que pedir a Dios siempre discernimiento Sí. y guianza. Es que fíjate que bueno, ahorita que mi esposa estaba contando esa situación, fíjese que me recordé, hermano, cuando el árbol hay que podarlo. Sí, Cuando el árbol lo podan, eso es es otro para punto. que dé fruto, que dé más fruto. Sabe que en algunos lugares de mi país, México, dicen, a mí no me consta, pero usted puede averiguar y puede buscar en las redes sociales esto que le voy a decir, este comentario que le voy a decir, que cuando un árbol no da fruto, hermanos, le ponen una falda. Es interesante. Algunos le pegan, algunos, ¿cómo usar? Campesinos, ¿sí? ¿La palabra? No lo chicotean. Sí, lo chicotean o le pegan con una vara. No lo sé cuál es la finalidad, si avergonzar al árbol que no da fruto, porque de repente comienza a dar más fruto que los demás. Entonces, esto suena así como decir, pastor, pues ahora sí que de cuál fumó, ¿verdad? Pero hermanos, busque información de lo que le estoy diciendo y verá que lo que le digo es cierto. Porque a mí me lo han contado y me lo han dicho personas que trabajan en el campo y que siembran ese tipo de frutos, por ejemplo, el aguacate, el mango, cosas que pasan. Y yo la primera vez que lo escuché me quedé pensando, ahora imagínense nosotros, en medio de tu adversidad, cuando te toca dar fruto, en lugar de que te toque dar fruto, estás quejándote por lo que estás pasando, ya no hay tiempo para seguirte quejando, ya es tiempo de que nos levantemos y comencemos a dar fruto. Va pues. Ya te dieron, ya estás en medio de tu adversidad, ya te pasaron el tráiler repleto de refrigeradores, ya pasaste el desierto con la bicicleta con llantas todas ponchadas, ya lo pasaste, no puedes seguir estando en esa situación, necesitas levantarte a la figura del hijo pródigo, me levantaré e iré y le pediré perdón al Señor. Mira, eso es lo que nosotros deberíamos de comenzar a hacer. Ya si estás en medio de tu aflicción y sabes todo lo que está sucediendo, Señor, mira, yo no sé qué es lo que me está pasando, no sé qué es lo que está sucediendo conmigo, pero mira, hoy vengo a pedirte perdón. Si yo te he fallado, si he hecho algo que no te ha agradado a ti, si he ofendido a mi familia, si le he faltado el respeto a mi esposa, a mi cabeza ministerial, a mi cobertura, hermanos, a veces nosotros cometemos ciertas situaciones que no, como que nos cae amnesia y no nos acordamos. Entonces, esta situación viene el Señor a recordarnos las cosas a las cuales hicimos algo que a Él no le pareció. Amén. Por eso le ponía el ejemplo, ¿va? Sí, eso es en eso que acabas de mencionar, de que nos tienen que podar, fíjate qué tremendo, porque aquí la palabra se cumple claramente lo que Pues dice claro. Juan 15:16, dice la palabra en la versión NBLA, dice,
ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé. Los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Entonces, qué tremendo todo esto, porque estamos designados. Destinados para dar mucho fruto, pero muchas veces por las adversidades, como lo que mencionabas, que al palo le tienen que chicotear, hermano, o sea, les tienen que arrimar tierrita muchas veces. Y la poda duele. Ahí donde yo voy, la poda duele. No es fácil. Voy con los ministros. Por ejemplo, si a un ministro le dividieron su iglesia, con todo respeto, no es fácil lo que está pasando. Si a alguien le piden el templo, aunque esté pagando su renta continuamente, si le piden, hermanos, es difícil, porque ¿dónde vas a meter para empezar? Es una cabadera de pensar. ¿Dónde vas a meter a la gente? ¿Dónde vas a guardar el equipo? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a encontrar otro lugar? Pero en medio de esa poda, Dios, bendito Dios, te abre una puerta más grande. ¿Por qué? Porque tal vez ese lugar no es el apropiado, el cual Dios te designó, sino que tienes que ir a otro. Ahora, a ese otro, hay dos cosas que tenemos que ver aquí, porque a veces cuando la gente no mira que hay un lugar, la gente se comienza a ir. Eso le podemos llamar la poda que viene de parte del Señor. Una vez que ya te dejó el Señor con los que van a estar contigo, entonces sí comienza un proceso de levantamiento. Te da el Señor tu lugar, pero no más te da tu lugar, te da tus hijos espirituales, los cuales van a estar contigo desde ese momento. Porque ¿quién va a estar? ¿Quiénes son aquellos hijos que van a estar con el Padre? Aquellos cuando el Padre no tiene, incluyendo un pedazo de pan para darles, ahí van a estar fieles. Por eso una de las vestiduras de la unidad es la fidelidad. Amén. La fidelidad, que cuando estés en ese momento que nadie te eche un lacito o algo, los hijos espirituales que Dios te permitió formar. Pastor, aquí estoy. ¿Qué necesita? ¿Hacia dónde vamos? Usted díganos y nosotros vamos. Sea una familia, 2 familias, 3 familias, las familias que te hayan quedado, si esos hijos espirituales Dios te los dio en medio de tu adversidad, hermanos, son hijos fieles y con ellos vas a empezar a levantar el sacudidón que pegó. Porque hay otra cosa, acuérdate que dice la palabra que el hacha está lista para cortar. Hermanos, aquellos árboles que no han dado fruto, yo no quiero que me corten. No, claro que no. Creo que a nadie, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, poder dar ese fruto que necesitamos. Yo necesito dar fruto igual que usted. Por eso me dirigí estos minutitos a los ministros, a nosotros como ministros, porque yo le hablo a usted, pero para que entienda Juan, o sea, para que yo también lo entienda. Y ver que yo necesito también formar hijos espirituales fieles, hermanos, porque tus hijos biológicos, sea lo que sea, nunca te van a dejar. Y la única forma que se van a ir de casa es cuando se casen. Pero los hijos, eso es lo de los hijos espirituales, hijos biológicos, pero los hijos espirituales que Dios te permite es algo similar. No te van a abandonar en medio de tu adversidad, al contrario, te van a cobijar. ¿Qué fue lo que le pasó a Noé? Cuando él se embriagó con esa vid que creció, uno lo vio, el más pequeño, pero los otros 2 caminaron de espaldas, cubriendo su desnudez. Y lo taparon. Esos son hijos fieles. Amén. Hijos fieles. Biológicos sí, pero fieles. Espirituales sí, pero fieles, que no les importó la circunstancia que estaba Noé en ese momento. Noé estaba en su adversidad peleando por lo que le había pasado. Pero miren, hermanos, qué interesante esto. Qué interesante lo que estamos platicando, porque Dios quiere que en medio de tu adversidad salgas adelante, pero que también salga adelante tu familia, tus hijos biológicos y tus hijos espirituales. No, hermanos, qué lindo, porque mire, aún en esas adversidades, Dios manda gente que tú no conoces. Tal vez de otra nación, de otro país, de otro continente, que tú ni te lo imaginas. Y Dios te conecta de una manera que no te la esperas. Y del que menos
te lo esperas, es el que más te ayuda. Mira, hermanos, aquí entre comillas, perdónenme que le testifique un poquitito, ya que estamos casi cerrando. Pero yo conozco ministros de otras naciones, de otros lugares, que Dios nos ha conectado de una manera que ¿cómo le explicaré? Yo no los conozco físicamente, de veras, no los conozco físicamente, viva Jehová, pero nos ha conectado de una manera bien, bien bonita, y me ha hecho tener amigos de otros lugares. Yo le llamo amigos porque pues así yo los siento a ellos cercanos a mí, no a mi familia, lógicamente, porque ella tiene que buscar a sus amigas también, ¿verdad? Pero yo a los varones, por ejemplo, por mencionar algunos, está el pastor Freddy, ¿cómo se apellida? Vallejo. Él está en el país de Colombia. Hemos convivido, hemos hecho algunos lives juntos con sus hijos. Conozco a sus hijos, conozco a su esposa, le digo de lejos. Y hemos compartido una cosa muy bonita. Dios nos unió tal vez en una situación que fue en medio de la pandemia, antes de la pandemia, ¿verdad? ¿Te acuerdas, mamá? Antes de la pandemia tuvimos esa unidad bonita. Y empezamos a tratarnos en medio de la adversidad, mis amados. Conozco otro que está en Argentina, en Perú, en Honduras, en México, bendito Dios, y en Guatemala, el pastor Josué. Aleluya, si me está viendo, le mando un abrazo a la familia también por allá, que Dios me los bendiga. Por cierto, le voy a pedir su dirección para que usted, si anda por esas áreas, lléguese a la iglesia, visítelo, dígale, el pastor David me invitó a que llegara a visitar su congregación. Así le dice, oiga, para que cuando usted llegue a esa congregación, le diga, que le pregunte el pastor José, ¿y usted de dónde viene? Es que escuché en las redes sociales al pastor David que dio su dirección y dio su nombre y lo vengo a visitar. Aleluya. Entonces, eso es bien bonito. Entonces hay en medio de la adversidad, vuelvo a la carga, en medio de la adversidad, pero le puedo mencionar muchos casos, igual aquí, o sea, aquí donde Dios nos tiene aquí, ha sido tan bueno el Señor que nos ha llevado a diferentes lugares, hermosos, una unidad que se ha estado no usar fabricación porque no se trata de una compañía, no, sino de una unidad linda en el Señor. Así que, Padre Santo, déjeme seguir por el tiempo. Mamacita, ¿tienes algún comentario, mija? No, pues en realidad, como Dios obra, definitivamente es una misericordia grande para todos nosotros. Veras, hermano, ¿cuánto es el amor tan grande de Dios, verdad? Para poder hacernos ver todavía lo que necesitamos quitar. Porque, hermano, es que, fíjese que vuelvo al ejemplo que le daba a los hermanos, cómo Dios nos junta de una manera increíble, porque a veces de la nada te nace, de la nada haces cosas que de la nada sale la provisión, valga la redundancia, de las cosas. Y eso me hace pensar en el lugar ahorita donde por misericordia y por la gracia de Dios estamos, porque en realidad nosotros en la pandemia hace 5 años estábamos en casa. Ay, Dios mío. Y pues verdad, la pandemia pasó y todo, pero nosotros ya necesitábamos un lugar a donde teníamos que estar, y era nuestro ruego todo el tiempo delante del Señor, pidiéndole a Dios un lugar, y Dios empieza a actuar, a mover sus fichas. Exactamente, a mover como si fuera un maestro de ajedrecista. Y a veces uno no entiende qué pasa. Es que si yo les platicara todo lo que pasamos, ay, Señor, empezó con una cosa, luego otra y otra, y como que a veces sentíamos como que no veíamos la salida, ¿verdad? Uno no miraba ya, ay, Señor, a ver, ¿a dónde nos va a llevar el Señor? Pero el Señor vuelvo a repetir, es lindo. Es más, que hasta nos sacó de ahí, de donde estábamos, para bueno, esa es otra situación, eso es lo extra, porque, bueno, mi esposa lo acaba de decir, porque de ahí Dios nos sacó de ese lugar y nos llevó a ahora lo que es nuestro hogar, nuestra casa, gracias a Dios, pero todo lo que anduvimos caminando, hermanos, por eso uno disfruta, bueno, perdónenme, mi amado, si usted tal vez me diga, ay, pastor, pero ¿cómo se va a alegrar en medio de su adversidad? La Biblia nos dice que en medio de tu adversidad tengas gozo, no se aflige a tu corazón.
que hermanos tengas ese gozo, que disfrutes lo que, aunque sea ese platito de frijolitos con un huevito, lo disfrutes con tu familia. Hermanos, Dios ha sido tan bueno y tan generoso que yo le aseguro que a usted que me está viendo, los que estamos aquí presentes, no nos ha dejado de dar de comer. Se ha pasado la hora, se lo creo, pero el día no. El día no. Cuando usted tiene en su mesa ese alimento. Por eso, hermanos, en medio de la adversidad, Dios está con nosotros y no nos va a desamparar. Si nosotros que somos sus hijos, mis amados, qué tremendo. Porque hay un versículo donde dice, ustedes como padres, ¿quién como padre a su hijo que le diga que le pide un pan, estoy parafraseando el verso, que le pida un pan, le va a un pedazo de piedra? Pues lógicamente que nadie, pues cuanto y más nuestro Padre Celestial, que nos creó a su imagen y semejanza, cuando ustedes le pidan, te va a dar lo que necesitas. Todo lo que necesitamos, hermanos benditos. Es que esto se puso muy, muy lindo, muy lindo. Déjeme seguir el tiempo, cómo camina. Mire, similar a esa prueba, la Biblia a menudo usa la palabra prueba o tribulación para referirse a las adversidades, entendiéndolas como un examen de la fe. Vuelvo a repetir, como un examen de la fe. Pero mire, voy a adelantarme algunos versículos que tengo aquí. Véngase conmigo por el tiempo. Mire, veamos este versículo que Dios nos regala. Santiago 1:2. Miren lo que dice, fue el que le presenté al principio. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Hermano, mire, este es lo que le mencionaba, que tengamos gozo en medio de nuestras pruebas. Bueno, mire, voy a hacer aquí un paréntesis. Muchos conocen ya que de hace unas semanas atrás, en nuestra familia, mi familia biológica, tuvimos un deceso. Se graduó mi cuñado. Quiero decir que él ya pasó la presencia del Señor, y yo le decía a mis hermanos que él ya se graduó y está con el Señor. Entonces, hermanos, en medio de esa situación, la familia estamos tranquilos y estamos gozosos, porque sabemos dónde él está. Sabemos que para allá vamos todos nosotros. Entonces, miren lo que dice, en que os halléis en diversas. Cuando hablamos de diversas, son varias situaciones que a veces nosotros no tenemos, ¿cómo le explicaré? Esa situación como para decir, o para escoger cuál adversidad sí y cuál adversidad no, sino que vienen y uno tiene que pelear por ellas. Tienes que buscar la forma de poder seguir adelante. No te puedes quedar parado, mis amados. Usted y yo no nos podemos quedar parados, aunque sea camino despacito, pero un paso de victoria, un paso en fe y en victoria, un paso en misericordia, amor y fe, un paso y cada vez un pasito poco a poquito, porque hermanos, así es como vamos a llegar a donde necesitamos llegar, siempre buscando de parte del Señor. Versículo 3, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Bendito Dios. Miren, hermanos, por eso les digo, tenemos que ir caminando en pos de esas promesas. Ahora véngase conmigo, por favor, a Romanos. Padre, bendito el tiempo. Detén el reloj, Señor, unos minutitos. Miren lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora fíjese, después de que le incrementan su fe, ahora nos dan paciencia. O sea, ya se va a empezar a reír ya no ve lo duro, sino lo tupido, pero ya lo va a ver con gozo, con alegría, ya con una paciencia, porque hermanos, de veras, cuánta paciencia necesitamos. Yo necesito paciencia. Yo no sé usted que me está viendo, me está escuchando, pero yo sí necesito paciencia, porque hermanos, a veces las mismas adversidades sacan el carácter de la persona, sacan tu ego, sacan quién verdaderamente eres. Hermanos benditos del Señor, el diablo es tan astuto que en medio de tu adversidad te pone pruebas difíciles para que saques tu otro yo, y se manifieste realmente tu otro yo. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan los señalamientos. Tú no has cambiado, tú eres el mismo. Hermanos, y comienza otra adversidad adicional a la que ya teníamos. ¿Por qué?
porque estamos siendo tratados en el área que necesitamos ser menguados, que es nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de actuar, cómo hacemos, hermanos, porque tenemos que ser pacientes. Sí, mire, número uno, mamita, perdón. Número uno, cuando uno tiene problemas y surge el carácter, ay, Dios bendito, ¿cuánto daño uno hace? Pues, ¿O tú qué piensas? Pues uno mismo se lo hace. Uno mismo se lo puede hacer, ¿verdad? Hermoso es que el Señor le haga ver sus fallas, ¿verdad? El Espíritu Santo, sí. ¿verdad? Le haga ver dentro de uno, ¿verdad? Que uno no está bien. Y fíjese lo que dice Santiago 1:12, porque aquí dice que hay una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y en esto que habla el Señor de perseverar bajo la prueba, es una perseverancia en fe, en una fe constante en Dios. Sí. Y recibir que a través de esa prueba, como lo que mencionabas, uno se va a dar cuenta que algo anda mal en uno, para que nos vayan sacando de aquellas áreas de las cuales, ¿verdad?, muchas veces están muy asentadas en el alma. Es que, hermanos, acuérdense, y con esto vamos cerrando, hija. Nosotros somos barro en la mano del alfarero. Y el alfarero es Dios. Es tu Salvador, es mi Salvador, y Él nos está moldeando como Él necesita que seamos nosotros. Ahora, cuando Él hace una taza, hay algo, que la taza la agarras con 2 dedos y la puedes mover con 2 dedos. Pero cuando te hace vaso, te agarra con los 5 dedos, con toda la mano, con su mano. Ahora, yo no quiero ser taza, yo quiero ser vaso, para que Él cuando me agarre con su mano, no con 2 dedos, sino con toda su mano, y me pueda llevar a donde Él necesite que yo esté. Por eso, hermanos, en medio de nuestra adversidad, yo prefiero ser vaso. No sé usted, hermana María. Sí, yo también, porque sé que dice, vuelvo otra vez a recalcar el pasaje que decía, el que persevera bajo la prueba, porque una perseverancia es a la cual también, ¿verdad?, nos va a hacer el poder entender de que Dios no nos va a dar una carga de la que no vamos a poder sobrellevar. Él siempre nos va a dar, como decir, a la medida, ¿verdad? No nos va a dar más allá de lo que no vamos a soportar realmente. Aleluya. Que Dios tan maravilloso tenemos. Le mandamos un saludo a nuestro hermano José Arturo Martínez. Dios te bendiga, hermano José. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, y que Dios te siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos esta noche a nuestro discipulado ministerial Tiempos de Espigar. El tiempo se nos fue, mis amados queridos, pero quiero cerrar con un versículo. Es que no sé ni con cuál cerrar, fíjese, tengo tantos lindos. Le voy a cerrar con vamos a cerrar con Apocalipsis capítulo 2, se lo voy a poner aquí para que usted lo vea. Apocalipsis 2:10, mire cómo dice. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos benditos, miren. O sea, el versículo a futuro. No temas lo que estás por sufrir, no lo que estás sufriendo, ni lo que dejaste de sufrir, lo que estás por sufrir, lo que viene adelante próximamente. Dios nos habla, no temas por lo que va a pasar, porque usted sabe que Cristo viene pronto, ¿verdad? Todos estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer a futuro, que viene por nosotros. Entonces van a pasar circunstancias que ya están, situaciones y circunstancias que ya están escritas en la palabra. Por ejemplo, hay los 7 escenarios que nuestro apóstol nos ha enseñado: escenario tierra, escenario familia, escenario cosmos, el escenario Israel, escenario babilónico, el escenario me faltan algunos 2, pero ahí usted los puede averiguar, los 7 escenarios, y ahí vemos cómo todo se está cumpliendo conforme a la escritura, se está dando, y es impresionante cómo se están dando las cosas. Yo me quedo sorprendido porque, Dios mío, definitivamente Dios viene pronto, y todo lo que estamos viendo se está
cumpliendo. Por eso, mis amados, usted que me está escuchando, quiero decirle que no se desanime en medio de su adversidad, siga adelante porque Dios está con usted. Aunque usted se sienta solo, Dios está con usted. Aunque usted se sienta desanimado, Dios está delante de usted. Él va como aquel pueblo que nos ama, lo hemos visto y está escrito en su palabra, la flama de noche y la nube de día. Y vamos continuando caminando siempre bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, creo que llegamos a nuestro final, bueno, de este estudio, de este tema, pero sí es importante poder analizar y poder ver a la luz de la palabra lo que Dios nos da y nos trata de dar a entender, que seamos nosotros pacientes con nuestras adversidades, que busquemos siempre de parte del Señor todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, hermana María. Amén, mis amados, definitivamente ha sido este momento un hermoso tiempo en el cual, verdad, estuvimos escudriñando su palabra, y me viene a la mente ese pasaje que dice, es necesario que entréis, que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Y en otras versiones dice a través de muchas adversidades. Sí. Pero creo que todo esto tiene un propósito, todo esto en el Señor, y eso es perseverar bajo la prueba, porque siempre va a traer su fin, o sea que su fin para lo cual esta palabra ha sido enviada, ¿verdad? Para nosotros. Quiero cerrar con esto. Mire, si usted mira un cuadro que tengo allá en la esquina, que bueno, en el cuadro representa a José y el niño que está jugando con un martillo. Fíjese que en la parte de abajo, me voy a levantar para enseñárselo. Hace tiempo me lo regalaron y aquí lo tengo. En esta parte de aquí, el niño está jugando con 3 clavos. Tiene un martillo, pero en el reflejo de la sombra no es la sombra del niño, sino es la cruz. El carpintero que usted ve ahí es José, enseñándole al niño el oficio de carpintería. Pero el mensaje que vemos aquí es el destino que tiene el niño, que es la figura de la cruz. Cristo a futuro será crucificado. Amén. Está lindo. Bueno, yo me retiro, mi esposa va a seguir aquí. Dios me los bendiga, mis amados. Amén, mis amados, que el Señor me los bendiga. Gracias por habernos acompañado en este tiempos de espigar, en este discipulado. Tiempos de espigar es un gozo y un privilegio y una bendición tan grande en el cual nos hayan acompañado. Quisiera hacer una oración antes de retirarme y darle las gracias a todos aquellos que se conectaron, mis amados. Vamos a orar. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por este momento, gracias por escudriñar, Señor, tu bendita palabra. Nos has permitido, Espíritu Santo, el poder ver más allá, Señor, de lo que tú, Señor, quieres darnos, mi Señor amado. Gracias, Señor, porque tú eres grande, bondadoso, Señor. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos dirige, nos orienta, Señor, nos transforma, nos alimenta, Padre. Gracias, Señor, que todo en esto, Señor, todo en este tema que se ha hablado, Señor, que sean bendecidos mis hermanos, todos aquellos que lo escuchen, Señor, sean edificados conforme a tu gracia, conforme a tu benevolencia, Padre. Recibe la gloria y la honra desde hoy y para siempre. Amén y amén. Bendito Dios. Bueno, usted no me ve porque estoy detrás de cámaras, porque tenemos varios saluditos que de antemano les agradecemos mucho, mis hermanos, que usted se haya tomado el tiempo para saludarnos. Gracias, les queremos mucho. Gracias por aquellos que comparten estas temas a sus familiares, algún amigo para que lo pueda escuchar. Les agradecemos mucho, mis amados. Esto es una manera de evangelizar también, sobre todo en estos tiempos que están por estos lados tan dificultosos, pero es una manera de que usted le pueda enviar a un amigo, a un ser querido: mira, escucha este tema, tú que estás pasando circunstancias difíciles, mira lo que Dios está hablando. Sí. Pero para que no te desanimes ni baje la guardia, sino todo lo contrario, te mantengas firmes en las promesas de parte del Señor.
Amén, Así amén. que yo, mis amados, me despido, Pastor David García, de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Ministerio Ebenecer, en la ciudad de Aloha, Oregon. Amén. Gracias a todos, que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes y nos vemos en una próxima transmisión. Que el Señor me los bendiga, mis amados. Buenas noches. Bendiciones, amados. Bendiciones.